La revelación del mecánico humilde, el sol de agosto, caía implacable sobre la zona industrial de Guadalajara cuando Ricardo Mendoza observaba por 20ª vez el motor del Audi A8 plateado que llevaba 3 meses en el taller. A sus 38 años, y con 20 de experiencia como mecánico, jamás había visto algo así. 35 especialistas habían pasado por ese vehículo, cada uno cobrando entre 15,000 y 50,000 pesos por sus diagnósticos, y ninguno había logrado resolver el problema. El dueño del auto, según le había contado don Javier, el propietario del taller, era un empresario muy importante que estaba a punto de perder la paciencia. Ricardo limpió el sudor de su frente con el dorso de la mano, dejando una mancha de grasa en su piel morena. Sus manos callosas sostenían una linterna barata mientras inspeccionaba cada centímetro del compartimiento del motor. El taller donde trabajaba, Mecánica Mendoza, era en realidad propiedad de don Javier Ochoa, quien había contratado a Ricardo hacía apenas 6 meses después de que cerrara su propio negocio por no poder competir con las agencias automotrices. Ahora ganaba 8,000 pesos al mes, una fracción de lo que solía ganar cuando era independiente, pero al menos podía mantener a su madre enferma y pagar la renta de su modesto departamento en la colonia Oblatos. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. El problema del Audi era desconcertante. El motor se apagaba completamente después de exactamente 42 minutos de funcionamiento, sin importar las condiciones de manejo, caliente, frío, en carretera o en ciudad. Siempre al minuto 42. Los especialistas habían reemplazado prácticamente todo: la computadora principal, los inyectores, la bomba de combustible, sensores de oxígeno, sensor de posición del cigüeñal, módulo de encendido, bobinas, cables, hasta el arnés eléctrico completo. El auto tenía piezas nuevas, por valor de más de 400,000 pesos, y seguía con el mismo problema. Don Javier entró al área de trabajo secándose las manos con un trapo rojo. Era un hombre de 62 años, cabello completamente blanco y una mirada cansada que reflejaba décadas en el oficio. «Ricardo, el dueño del Audi viene en 1 hora. Dice que si no está listo hoy, se lo lleva a otro lado y nos demanda por todo el tiempo que lo hemos tenido aquí. ¿Crees que puedas hacer algo?» Ricardo suspiró profundamente. «Don Javier, con todo respeto, han pasado 35 mecánicos por este carro. Gente con títulos universitarios, certificaciones europeas, equipos de diagnóstico que cuestan más que mi casa. ¿Qué puedo hacer yo que ellos no hayan hecho?» El rostro de don Javier se suavizó. «Precisamente por eso te lo estoy pidiendo a ti, muchacho. Esos tipos con sus títulos y sus equipos caros piensan con las máquinas. Tú piensas con las manos y con el corazón. He visto cómo trabajas estos 6 meses. Tienes algo que esos especialistas perdieron hace mucho: pasión verdadera por entender a los motores, no solo por cobrar la consulta». Ricardo miró nuevamente el motor impecable del Audi. Cada componente brillaba, todo estaba nuevo, perfectamente instalado. «Demasiado perfecto», pensó. «Está bien, don Javier. Déjeme 1 hora con él, pero sin promesas». Cuando don Javier salió del taller, Ricardo se quedó solo con el vehículo. Cerró los ojos por un momento y respiró profundamente, dejando que su mente se despejara de toda la presión. Luego abrió los ojos y comenzó desde el principio, como si nunca hubiera visto ese auto antes. No iba a revisar lo que otros habían hecho. Iba a escuchar lo que el auto quería decirle. Encendió el motor y se quedó quieto, simplemente escuchando. El sonido era perfecto, un ronroneo suave y potente típico de un motor V8 bien afinado. Se agachó debajo del auto con su linterna y comenzó a inspeccionar desde abajo
algo que aparentemente ninguno de los 35 especialistas había considerado necesario hacer con un auto que tenía todo nuevo arriba. Pasó sus manos por cada línea, cada conexión, cada componente del tren motriz. Sus dedos, entrenados por 2 décadas de trabajo, podían detectar vibraciones que ningún instrumento captaría. Fue entonces cuando lo sintió, una vibración casi imperceptible en una zona donde no debería haberla, cerca de la transmisión. Ricardo rodó hacia un lado para tener mejor ángulo y enfocó su linterna en esa área. Había algo extraño en el sensor de velocidad del vehículo, ubicado en la caja de transmisión. Era una pieza nueva, obviamente reemplazada durante alguna de las intervenciones anteriores. Pero había algo que no encajaba. Se arrastró completamente debajo del auto y examinó el sensor más de cerca. El sensor estaba correctamente instalado, las conexiones eléctricas perfectas, pero Ricardo notó algo peculiar. Había una pequeña cantidad de sellador de silicón alrededor de la base del sensor. Eso era extraño, porque ese tipo de sensor no requería sellador. Tomó su navaja multiusos y cuidadosamente raspó un poco del material. Debajo del silicón había una microfisura en la carcasa del sensor, tan pequeña que era prácticamente invisible a simple vista. El corazón de Ricardo comenzó a latir más rápido. ¿Sería posible? El sensor de velocidad en un Audi A8 moderno no solo medía la velocidad del vehículo, también enviaba información crucial a múltiples sistemas: el control de tracción, el ABS, la computadora de transmisión y, más importante, al módulo de gestión del motor para calcular la carga y ajustar la mezcla de combustible. Si ese sensor tenía una fisura microscópica cubierta con silicón, Ricardo salió rápidamente de debajo del auto y corrió hacia el pequeño escritorio donde don Javier guardaba toda la documentación del vehículo. Revisó las facturas y órdenes de trabajo. El sensor de velocidad había sido reemplazado hace 2 meses por un especialista que cobró 25,000 pesos por el diagnóstico y la instalación. Pero, según la factura, no había comprado un sensor original de Audi. Había instalado una pieza genérica de una marca que Ricardo conocía bien. Eran sensores fabricados en China que frecuentemente venían con defectos microscópicos de fábrica. La teoría de Ricardo era la siguiente: el sensor genérico tenía una microfisura que permitía la entrada de humedad. Durante los primeros 40 minutos de operación, el calor del motor evaporaba cualquier humedad que hubiera entrado. Pero exactamente al minuto 42, cuando el motor alcanzaba su temperatura de operación óptima, el calor se estabilizaba y la humedad comenzaba a condensarse dentro del sensor debido al cambio térmico. Esa humedad causaba un cortocircuito interno microscópico que enviaba señales erróneas a la computadora del motor, la cual interpretaba que había una falla crítica y apagaba el motor por seguridad. Quien había instalado el sensor defectuoso aparentemente había notado la fisura después de la instalación, y en lugar de admitir el error y reemplazarlo, simplemente la cubrió con silicón para ocultar el defecto y cobrar su consulta completa. Los siguientes especialistas, al ver que el sensor era nuevo, ni siquiera lo consideraron como posible causa del problema. Ricardo miró el reloj. Había pasado 45 minutos desde que don Javier le había dado 1 hora. No tenía tiempo para conseguir un sensor original de Audi y, aunque lo tuviera, no tenía autorización para gastar ese dinero. Pero tenía una idea. Desmontó cuidadosamente el sensor defectuoso, lo limpió completamente, eliminando todo el silicón, y lo colocó en un pequeño recipiente con arroz crudo, una técnica que había aprendido años atrás para absorber completamente cualquier humedad de componentes electrónicos. Mientras esperaba, preparó una mezcla especial de resina epóxica de 2 componentes, mucho más resistente y duradera que el silicón.
Después de 20 minutos, sacó el sensor del arroz, verificó que estuviera completamente seco y aplicó meticulosamente la resina epóxica sobre la fisura, asegurándose de crear un sello hermético perfecto. Dejó que la resina curara durante 15 minutos con la ayuda de un secador de calor. Luego reinstaló el sensor en la transmisión. Faltaban 10 minutos para que llegara el dueño del auto. Ricardo encendió el motor y miró su reloj. 42 minutos después, el motor seguía funcionando perfectamente. 50 minutos, 1 hora, 2 horas. El motor ronroneaba como si fuera nuevo. Exactamente a la hora que don Javier había dicho, llegó al taller una camioneta BMW X7 negra, de donde descendió un hombre alto, de aproximadamente 50 años, vestido con un traje gris perfectamente cortado. Sus zapatos italianos brillaban incluso bajo la luz tenue del taller. Era evidente que se trataba de alguien acostumbrado al poder y al dinero. Don Javier salió nervioso a recibirlo. «Don Sebastián, qué bueno que llegó. Tengo buenas noticias sobre su auto». El hombre, Sebastián Ruiz Cortés, según había leído Ricardo en los documentos, miró alrededor del taller con expresión escéptica. Sus ojos se detuvieron un momento en Ricardo, quien estaba de pie junto al Audi, con su overol manchado de grasa y sus manos sucias. La mirada de Sebastián no mostraba desprecio exactamente, sino más bien la indiferencia de quien está acostumbrado a no notar a la gente de menor estatus social. «Buenas noticias», preguntó Sebastián con voz cansada. «Don Javier, con todo respeto, llevo 3 meses escuchando buenas noticias. 35 supuestos especialistas, más de 600.000 pesos gastados y mi auto sigue sin funcionar. Vengo a llevármelo definitivamente y a hablar con mi abogado sobre cómo recuperar al menos parte de mi inversión». Don Javier se puso pálido. «Don Sebastián, le pido que solo me dé 5 minutos. Ricardo, mi mecánico, creo que encontró el problema real». Por primera vez, Sebastián miró directamente a Ricardo con algo más que indiferencia. Había escepticismo en sus ojos, pero también un destello de desesperada esperanza. «¿Usted?», preguntó con tono que mezclaba sorpresa y duda. «Sin ánimo de ofender, pero si 35 especialistas con títulos universitarios y equipos de diagnóstico de última generación no pudieron resolverlo, ¿qué le hace pensar que puede hacerlo?». Ricardo sintió la tentación de simplemente callarse y dejar que el hombre se llevara su auto. No necesitaba esta presión, este escrutinio. Pero algo en su interior, ese mismo orgullo profesional que lo había llevado a abrir su propio taller años atrás, se negaba a rendirse. Se limpió las manos en un trapo y caminó hacia Sebastián, mirándolo directamente a los ojos con respeto, pero sin sumisión. «Tiene razón, señor. Yo no tengo títulos universitarios. No tengo certificaciones europeas ni equipos de diagnóstico que cuesten más que una casa. Lo único que tengo son 20 años con las manos en los motores, aprendiendo a escuchar lo que los autos quieren decir. Y su Audi me dijo algo que aparentemente ninguno de esos especialistas se molestó en escuchar». Sebastián cruzó los brazos sobre el pecho. «Está bien, impresióname. ¿Cuál era el problema que 35 profesionales no pudieron encontrar?». Ricardo caminó hasta el auto y señaló hacia abajo. El sensor de velocidad del vehículo, ubicado en la caja de transmisión. Hace 2 meses, uno de sus especialistas instaló una pieza genérica defectuosa en lugar de una original de Audi. El sensor tenía una microfisura que permitía la entrada de humedad. Esa humedad se condensaba exactamente al minuto 42 de operación, cuando el motor alcanzaba cierta temperatura, causando un cortocircuito que hacía que la computadora apagara el motor por seguridad. El técnico que lo instaló cubrió la fisura con silicón para ocultar el defecto.
Sebastián frunció el ceño. ¿Y cómo es que nadie más vio esto? Porque nadie más miró. Respondió Ricardo simplemente. Todos asumieron que porque la pieza era nueva no podía ser el problema. Todos se enfocaron en reemplazar componentes más caros y complejos. Nadie se agachó a revisar desde abajo con una linterna simple y las manos desnudas. ¿Y usted lo arregló?, preguntó Sebastián con incredulidad evidente en su voz. Ricardo asintió. Sellé la fisura con resina epóxica de grado industrial. No es la solución ideal. Lo ideal sería reemplazar el sensor con una pieza original de Audi que cuesta alrededor de 8.000 pesos. Pero mi reparación debería durar al menos 6 meses a 1 año, tiempo suficiente para que usted decida si quiere invertir en la pieza correcta. Sebastián miró a Ricardo con una expresión que el mecánico no pudo descifrar completamente. Había sorpresa, ciertamente, pero también algo más. ¿Cuánto le debo por este diagnóstico y reparación? Ricardo miró a don Javier, quien parecía igual de nervioso que antes. Yo trabajo por salario para don Javier, señor. Esa decisión es de él. Don Javier se aclaró la garganta. Don Sebastián, considerando todo lo que ha gastado y que técnicamente solo fue una reparación temporal, ¿qué le parecen 1.000 pesos por la mano de obra? Sebastián sacó su cartera de piel italiana y extrajo varios billetes. Le entregó 5.000 pesos a don Javier y luego miró a Ricardo. Esto es para el taller, y esto sacó otros 5.000 pesos y se los entregó directamente a Ricardo. Es para usted. Por ser el único honesto en todo este proceso, pudo haberme dicho que necesitaba un sensor nuevo de 8.000 pesos, y yo lo habría pagado sin cuestionar. En cambio, me ofreció una solución temporal más económica. Ricardo sostuvo los billetes en sus manos callosas, sintiendo su peso. 5.000 pesos era más de la mitad de su salario mensual. Gracias, señor. Pero solo hice mi trabajo. No, corrigió Sebastián, hizo mucho más que eso. Hizo lo que 35 supuestos profesionales no hicieron. Resolvió el problema real en lugar de solo cobrar por intentarlo. Sebastián subió a su Audi, encendió el motor y sonrió al escuchar el ronroneo perfecto. Si alguna vez necesito un mecánico de confianza, ya sé a quién llamar. Cuando el Audi plateado salió del taller, don Javier abrazó a Ricardo con lágrimas en los ojos. Muchacho, me salvaste. Ese hombre tiene suficiente poder para destruir mi taller con una sola llamada a sus abogados, y tú lo convertiste en un cliente satisfecho. Ricardo guardó los 5.000 pesos en su bolsillo y volvió a su trabajo. Para él, había sido solo otro día más resolviendo lo que otros no pudieron. No sabía que su honestidad y talento acababan de llamar la atención de uno de los hombres más poderosos de Guadalajara y que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que nunca hubiera imaginado. 2 semanas después del incidente con el Audi, Ricardo estaba bajo un Chevrolet Silverado diagnosticando un problema de transmisión cuando escuchó el inconfundible sonido de un motor V8 alemán entrando al taller. Se deslizó fuera de debajo de la camioneta y se encontró cara a cara con el Audi plateado de Sebastián Ruiz Cortés. El hombre bajó del vehículo con una expresión seria en el rostro que hizo que el estómago de Ricardo se encogiera. Habría fallado su reparación. «Señor Ruiz», saludó Ricardo, limpiándose instintivamente las manos en su overol, aunque sabía que eso no las limpiaría realmente. «¿Hay algún problema con el auto?». Sebastián negó con la cabeza. «Al contrario. Ha funcionado perfectamente estos 14 días, ni una sola falla. Pero necesito hablar con usted. ¿Tiene unos minutos?». Ricardo miró hacia don Javier, quien estaba en la oficina y había visto llegar el Audi. El jefe le hizo un gesto con la mano, indicándole que tomara su tiempo. «Claro, señor, ¿qué necesita?». «Primero que nada», comenzó Sebastián,
Quiero disculparme por mi actitud cuando vine la primera vez. Juzgué su capacidad basándome en apariencias superficiales. Eso fue injusto y poco profesional de mi parte. Ricardo parpadeó sorprendido. En sus 20 años como mecánico, ningún cliente adinerado se había disculpado con él por nada. No tiene por qué disculparse, señor. Yo entiendo la frustración que debe haber sentido después de tanto tiempo y dinero gastado. Aún así, insistió Sebastián, la disculpa era necesaria. Pero no vine solo por eso. Vine a hacerle una propuesta. Se recargó contra su Audi y miró directamente a Ricardo. Investigué un poco sobre usted estos últimos días. Sé que tuvo su propio taller hasta hace un año, Servicio Automotriz Mendoza. Sé que lo cerró porque no podía competir con las agencias y los talleres grandes que ofrecen financiamiento y descuentos por volumen. Sé que es el único sostén de su madre, quien sufre de diabetes y necesita medicamentos caros. Y sé que está ganando apenas una fracción de lo que ganaba cuando era independiente. Ricardo sintió una mezcla de incomodidad e intriga. Ha investigado bastante, señor. Cuando encuentro talento verdadero, me gusta saber con quién estoy tratando, explicó Sebastián. Permítame contarle un poco sobre mí. Mi nombre completo es Sebastián Ruiz Cortés. Soy dueño de Ruiz Logistics, una empresa de transporte y logística con más de 200 vehículos, camiones, tractocamiones, camionetas de reparto, autos ejecutivos. Nuestra operación depende de que esos vehículos funcionen de manera óptima. Actualmente tenemos contratos con 3 talleres mecánicos diferentes para mantenimiento y reparaciones. Ricardo escuchaba con atención creciente, sin estar completamente seguro de hacia dónde iba esta conversación. El problema, continuó Sebastián, es que ninguno de esos talleres tiene realmente el nivel de compromiso y excelencia que necesito. Hacen el trabajo, sí, pero lo hacen porque les pago, no porque realmente les importe la calidad. En las últimas semanas he perdido 3 contratos de entrega porque vehículos supuestamente en perfecto estado fallaron en momentos críticos. Esas fallas me costaron cerca de 2 millones de pesos en penalizaciones y clientes perdidos. Sebastián hizo una pausa antes de continuar. Necesito a alguien que supervise todo el mantenimiento de mi flota. Alguien que realmente entienda de mecánica, no solo de negocios. Alguien que pueda diagnosticar problemas antes de que se vuelvan críticos. Alguien con la honestidad de decirme cuando algo no está bien, incluso si eso significa gastar más dinero en el momento para ahorrar mucho más después. Alguien como usted, Ricardo. El corazón de Ricardo latía con fuerza. Señor Ruiz, yo no estoy seguro de entender qué me está proponiendo exactamente. Le estoy ofreciendo la posición de director de mantenimiento de flota en Ruiz Logistics. Dijo Sebastián claramente. Salario de 35,000 pesos mensuales, más bonos por desempeño, seguro médico privado que cubriría los medicamentos de su madre, uso de vehículo de la empresa y, lo más importante, autoridad completa sobre todas las decisiones de mantenimiento. Usted decidiría qué trabajos se hacen internamente y cuáles se subcontratan, qué talleres usamos, qué refacciones compramos. Yo confiaría en su criterio técnico completamente. Ricardo se quedó sin palabras. Era más de 4 veces lo que ganaba actualmente. Era seguridad para su madre, era respeto profesional, era demasiado bueno para ser verdad. Señor Ruiz, yo estoy profundamente honrado, pero ¿por qué yo? Seguramente hay gente con más educación formal, con certificaciones, con experiencia administrando flotas grandes. Porque ninguno de ellos tuvo la honestidad de ofrecerme una solución de 1,000 pesos cuando pudieron haberme cobrado 10,000, respondió Sebastián con firmeza. Porque ninguno de ellos resolvió en una hora lo que 35 expertos no pudieron resolver en 3 meses,
porque veo en usted algo que rara vez encuentro en este mundo: integridad genuina combinada con competencia excepcional. Esa combinación no tiene precio, Ricardo. Ricardo sintió que los ojos se le humedecían. Pensó en su madre, en las veces que había tenido que elegir entre comprar sus medicamentos completos o pagar la renta. Pensó en las noches que pasaba despierto, preguntándose si había tomado la decisión correcta al cerrar su taller. Pensó en la dignidad de poder trabajar en lo que amaba sin tener que preocuparse constantemente por el dinero. «Necesito hablar con don Javier», dijo finalmente. «Él me dio trabajo cuando más lo necesitaba. No puedo simplemente dejarlo sin avisar». Sebastián sonrió. Precisamente la respuesta que esperaba escuchar. «Hable con don Javier. Tómese hasta el lunes para pensarlo si necesita. Pero Ricardo, le seré honesto. Realmente necesito su respuesta pronto. Acabo de perder otro contrato esta mañana por un vehículo que falló, y eso me convenció de que no puedo seguir posponiendo este problema». Cuando Sebastián se fue, Ricardo caminó hacia la oficina donde don Javier lo esperaba con expresión curiosa. «¿Todo bien con el Audi?» «El Audi está perfecto, don Javier, pero Sebastián Ruiz me ofreció un trabajo. Director de mantenimiento de su empresa de logística, 35,000 pesos al mes, seguro médico para mi mamá, todo». Don Javier se recargó en su silla y se quedó mirando a Ricardo por un largo momento. Luego sonrió, aunque sus ojos mostraban tristeza. «Hijo, eres el mejor mecánico que he tenido en 40 años de tener este taller. Sabía que eventualmente alguien se daría cuenta de tu talento. Me duele perderte, pero sería un egoísta si te pidiera que rechazaras esta oportunidad. Tu mamá necesita esos medicamentos y tú mereces que te paguen lo que vales. Don Javier, yo no quiero dejarlo en la estacada. Puedo quedarme 2 semanas, un mes, si lo necesita, para ayudar a entrenar a mi reemplazo». El viejo mecánico negó con la cabeza. «No, muchacho. Si vas a aceptar, hazlo de inmediato. Ese hombre está perdiendo contratos ahora, no dentro de un mes. Además», don Javier sonrió con picardía, «tengo un sobrino que acaba de graduarse de técnico automotriz. Ha estado buscando trabajo. No será tan bueno como tú, pero le puedo enseñar. Y me pagaré menos que a ti, así que hasta me ayuda con los números». Ricardo abrazó a don Javier con fuerza. «Gracias por todo, por darme trabajo cuando nadie más lo haría, por confiar en mí con el Audi cuando estaba desesperado, por ser más que un jefe. Tú también fuiste más que un empleado, Ricardo. Fuiste como el hijo que nunca tuve. Ahora ve y demuéstrale a ese empresario importante que hizo la mejor decisión de su vida al contratarte». El lunes por la mañana, Ricardo Mendoza llegó a las oficinas centrales de Ruiz Logistics en la zona industrial de Guadalajara. El edificio era moderno, de 3 pisos, con enormes ventanales y el logo de la empresa prominentemente desplegado. En el estacionamiento había docenas de vehículos comerciales perfectamente alineados: camionetas de reparto, camiones de carga mediana, algunos tractocamiones y varios autos ejecutivos. Sebastián lo recibió personalmente en la recepción. «Ricardo, bienvenido. Déjeme mostrarle sus nuevas instalaciones». Lo condujo a través del edificio explicando las diferentes áreas: administración, logística, ventas y finalmente al área de mantenimiento en la parte trasera del complejo. El taller de mantenimiento era impresionante. 5 bahías de servicio con elevadores hidráulicos, equipos de diagnóstico computarizado de última generación, estanterías llenas de refacciones organizadas meticulosamente y herramientas que Ricardo solo había visto en catálogos. Había 3 mecánicos trabajando en diferentes vehículos, supervisados por un hombre mayor de overol azul. «Este es Martín Salazar», presentó Sebastián. «Ha sido nuestro jefe de taller durante 12 años. Martín, este es Ricardo Mendoza, el nuevo director de mantenimiento de flota. A partir de hoy, reportará directamente a él».
Ricardo notó inmediatamente el cambio en la expresión de Martín. El hombre lo miró de arriba abajo con obvio escepticismo, y Ricardo no podía culparlo. Aquí estaba un tipo de 38 años, sin credenciales universitarias visibles, siendo impuesto como jefe sobre alguien con más años de experiencia en la empresa. Iba a tener que ganarse el respeto de este hombre y su equipo. «Mucho gusto, Martín», dijo Ricardo extendiendo su mano. «Espero que podamos trabajar bien juntos. Tengo mucho que aprender sobre cómo funcionan las cosas aquí». Martín estrechó su mano con un apretón que parecía ser una prueba de fuerza. «Yo llevo 12 años manteniendo esta flota funcionando. Nunca hemos necesitado un director antes». Sebastián intervino con voz firme. «Martín, respeto tu experiencia y tu dedicación, pero los hechos son claros. Hemos perdido 4 contratos importantes en los últimos 2 meses debido a fallas de vehículos. Algo no está funcionando como debería. Ricardo está aquí para ayudarnos a mejorar, no para menospreciar lo que has hecho». Durante las siguientes semanas, Ricardo se dedicó a aprender todo sobre la operación. Revisó cada vehículo de la flota personalmente. Examinó todos los registros de mantenimiento de los últimos 2 años. Entrevistó a cada mecánico sobre los problemas recurrentes y hasta acompañó a varios conductores en sus rutas para entender cómo se usaban realmente los vehículos. Lo que descubrió fue revelador. El mantenimiento se hacía, sí, pero era puramente reactivo. Se esperaba a que algo fallara antes de repararlo. No había un programa de mantenimiento preventivo sistemático. Las refacciones se compraban basándose en precio, no en calidad o compatibilidad real. Y lo más preocupante, había un patrón de pequeños problemas que se ignoraban hasta que se volvían grandes y costosos. Ricardo preparó un informe detallado para Sebastián, con gráficas que mostraban los costos reales de las fallas, incluyendo no solo las reparaciones, sino también el tiempo de inactividad, los contratos perdidos y las penalizaciones. Luego presentó un plan de reestructuración completo, implementar mantenimiento preventivo programado, cambiar proveedores de refacciones para enfocarse en calidad sobre precio, capacitar a los mecánicos en diagnóstico avanzado y crear un sistema de monitoreo en tiempo real del estado de cada vehículo. «Esto va a costar dinero inicialmente», admitió Ricardo durante la presentación. «Calculo que necesitaremos invertir unos 800,000 pesos en los primeros 3 meses entre capacitación, nuevas refacciones de mejor calidad y actualización de algunos equipos. Pero mis proyecciones muestran que recuperaremos esa inversión en menos de 6 meses a través de reducción de fallas y ahorraremos aproximadamente 2 millones de pesos anuales en costos operativos». Sebastián estudió el informe cuidadosamente. «¿Qué tan seguro estás de estas cifras?» «Muy seguro, señor. Están basadas en datos reales de los últimos 2 años, comparados con estándares de la industria y mi propia experiencia. Si me equivoco, personalmente asumiré la responsabilidad». Sebastián cerró la carpeta y miró a Ricardo. «Aprobado. Tienes carta blanca para implementar todo esto. Solo te pido que me mantengas informado del progreso semanalmente. La implementación no fue fácil. Martín y algunos de los mecánicos más antiguos resistieron los cambios inicialmente, viéndolos como críticas implícitas a su trabajo anterior. Ricardo tuvo que usar toda su paciencia y habilidades de comunicación para explicar que no se trataba de culpar a nadie, sino de mejorar sistemas que habían sido inadecuados desde el principio. El punto de inflexión llegó cuando uno de los tractocamiones más grandes de la flota, valorado en más de 2 millones de pesos, estaba programado para una ruta crítica a Monterrey. Durante la inspección de rutina que Ricardo había implementado, uno de los mecánicos más jóvenes, capacitado en las nuevas técnicas de diagnóstico preventivo,
detectó vibraciones anormales en el diferencial trasero. Ricardo personalmente revisó el vehículo y confirmó que el diferencial estaba a punto de fallar catastróficamente. Si hubiera salido a la ruta, probablemente habría fallado en medio de la carretera, causando no solo la pérdida del contrato, sino también potencialmente un accidente peligroso. En su lugar, Ricardo autorizó una reparación de emergencia que costó 50,000 pesos, pero salvó el contrato valuado en 300,000 pesos. Cuando Sebastián se enteró del incidente, llamó a Ricardo a su oficina. ¿Cómo supiste que fallaría? No lo sabía con certeza, admitió Ricardo, pero las vibraciones, el kilometraje del vehículo, el tipo de carga que normalmente transporta y el sonido específico que hacía el diferencial, todo apuntaba a una falla inminente. En el sistema anterior, ese camión habría pasado la inspección visual básica y habría sido enviado. Ahora, con inspecciones más profundas y mecánicos entrenados para detectar señales sutiles, podemos prevenir estos problemas. Sebastián se recargó en su silla ejecutiva. Ricardo, cuando te contraté, lo hice porque resolviste un problema que 35 expertos no pudieron. Pensé que había encontrado un buen mecánico. Me equivoqué. Encontré mucho más que eso. Encontré a alguien que entiende no solo de motores, sino de negocios, de gestión, de visión estratégica. En 3 meses has transformado completamente esta operación. Solo estoy haciendo el trabajo que me contrató para hacer, señor. No, corrigió Sebastián. Estás haciendo mucho más, y creo que es tiempo de reconocerlo formalmente. Abrió un cajón de su escritorio y sacó un sobre. A partir del próximo mes, tu salario será de 50,000 pesos mensuales. Además, estoy implementando un programa de bonos donde recibirás el 5% de cualquier ahorro operativo que logres más allá de las proyecciones iniciales. Ricardo se quedó sin palabras. 50,000 pesos era más de 6 veces lo que ganaba con don Javier solo 9 meses atrás. Señor Ruiz, yo no sé qué decir. Di que aceptas, sonrió Sebastián, porque también tengo otra propuesta. Quiero expandir Ruiz Logistics para incluir servicios de mantenimiento para otras empresas de transporte. Básicamente, vender nuestro modelo de mantenimiento preventivo como servicio, y quiero que tú lo lideres como vicepresidente de operaciones técnicas. Pero eso lo discutiremos más adelante. Por ahora, concéntrate en seguir mejorando nuestra flota. 6 meses después de haber comenzado en Ruiz Logistics, Ricardo estaba en la oficina revisando reportes cuando recibió una llamada inesperada en su celular. El número no le resultaba familiar. «Bueno, ¿Ricardo Mendoza?», preguntó una voz joven y nerviosa del otro lado. «Sí, soy yo. ¿Quién habla?» «Mi nombre es Fernando Gutiérrez. Soy mecánico, o bueno, lo era. Perdí mi trabajo hace 3 meses cuando la concesionaria donde trabajaba cerró. He estado buscando empleo desde entonces, pero nadie me ha dado oportunidad. No tengo certificaciones oficiales, solo experiencia práctica. Leí sobre usted en una entrevista que le hicieron para una revista del sector automotriz. Sobre cómo usted también pasó por tiempos difíciles, pero alguien le dio una oportunidad. Yo sé que es mucho pedir, pero me preguntaba si tal vez usted podría...». La voz se quebró un poco al final. Ricardo cerró los ojos y se vio a sí mismo un año atrás, desesperado, luchando por mantener su dignidad mientras su mundo se desmoronaba. Recordó la bondad de don Javier al darle trabajo. Recordó la fe que Sebastián había depositado en él cuando no tenía razón para hacerlo. «Fernando», dijo Ricardo calmadamente, «¿dónde te encuentras ahora mismo?» Estoy en un café internet en el centro. Usé mis últimos pesos para hacer esta llamada. Sé que suena patético, pero...». «No suena patético», interrumpió Ricardo. «Suena a alguien que no se ha rendido. Escúchame con atención. Anota esta dirección:
Ricardo le dio la ubicación de las oficinas de Ruiz Logistics. Preséntate aquí mañana a las 8 de la mañana. Pregunta por mí. Vamos a hacerte una evaluación técnica y si eres tan competente como dices, te daré una oportunidad. Salario inicial de 12,000 pesos mensuales mientras demuestras de qué eres capaz. ¿De acuerdo? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego Ricardo escuchó claramente que Fernando estaba llorando. Señor Mendoza, yo... Gracias. No lo va a defraudar. Se lo juro. Solo preséntate a tiempo y con ganas de trabajar duro. Eso es todo lo que pido. Cuando colgó, Ricardo sintió una calidez en el pecho que no tenía nada que ver con el éxito profesional o el salario generoso. Era la satisfacción de poder dar a alguien más la misma oportunidad que él había recibido. Pensó en llamar a Sebastián para pedirle autorización, pero luego recordó que como vicepresidente de operaciones técnicas ahora tenía autoridad para contratar personal sin aprobación previa. Fernando llegó al día siguiente exactamente a las 8 de la mañana. Era un joven de 26 años, delgado, con ropa limpia pero obviamente vieja y desgastada. Sus zapatos estaban pulidos pero con agujeros en las suelas que intentaba disimular. Ricardo vio en sus ojos la misma mezcla de esperanza y temor que él mismo había sentido tantas veces. La evaluación técnica que Ricardo le preparó era rigurosa. Le dio 3 vehículos con problemas reales de diferentes niveles de complejidad y le pidió que los diagnosticara sin usar equipos de diagnóstico computarizado, solo sus conocimientos y habilidades manuales. Fernando trabajó durante 4 horas, sudando bajo la presión, pero manteniendo la concentración. Los resultados fueron impresionantes. Fernando identificó correctamente 2 de los 3 problemas y estuvo muy cerca en el tercero, algo que muchos mecánicos más experimentados no habrían logrado. Pero más importante que los diagnósticos técnicos fue la actitud que mostró: meticulosidad, paciencia, disposición para admitir cuando no estaba seguro y un respeto genuino por los vehículos. Fernando, dijo Ricardo cuando terminó la evaluación, cometiste algunos errores, pero nada que no se pueda corregir con entrenamiento. Lo importante es que demostraste potencial real y, más valioso aún, la actitud correcta. El trabajo es tuyo, si lo quieres. Fernando se limpió las lágrimas que empezaban a formarse en sus ojos. Lo quiero, señor Mendoza. Y le prometo que no va a arrepentirse. Hay una condición, añadió Ricardo. Cuando estés establecido, cuando estés ganando bien y te sientas seguro, quiero que hagas lo mismo por alguien más, que le des una oportunidad a otra persona que esté luchando como tú lo estás haciendo ahora. ¿De acuerdo? Fernando asintió vigorosamente. Se lo prometo. Durante los siguientes meses, Ricardo vio cómo Fernando florecía bajo la capacitación estructurada y el ambiente de apoyo del taller. El joven mecánico era como una esponja, absorbiendo cada técnica nueva, cada pedazo de conocimiento que Ricardo y los otros mecánicos compartían. Su gratitud se traducía en dedicación inquebrantable. Frecuentemente era el primero en llegar y el último en irse. Un año después de haber contratado a Fernando, Ricardo recibió otra llamada de Sebastián pidiéndole que viniera a su oficina. Cuando llegó, encontró a su jefe sentado con una carpeta gruesa sobre el escritorio y una expresión seria en el rostro. Ricardo, necesito hablar contigo sobre el futuro de Ruiz Logistics, comenzó Sebastián. Como sabes, la división de servicios de mantenimiento que creamos ha crecido más allá de todas las proyecciones. Ahora estamos dando servicio a 15 empresas diferentes, además de nuestra propia flota. Los ingresos de esa división representan casi el 30% de nuestras ganancias totales. Ricardo asintió.
Había sido un año de crecimiento explosivo que había requerido contratar 23 mecánicos adicionales y abrir 2 talleres satélite en diferentes zonas de Guadalajara. He tomado una decisión importante, continuó Sebastián. Voy a separar la división de servicios de mantenimiento como una empresa independiente. Se llamará Mendoza Automotive Solutions. Ricardo parpadeó confundido. ¿Mendoza? Pero, señor Ruiz, es su empresa. Era mi idea inicial, corrigió Sebastián, pero tú la hiciste realidad. Tú creaste los sistemas, entrenaste al personal, estableciste la reputación de calidad, mereces el reconocimiento. Vas a ser el presidente y el 40% accionista de Mendoza Automotive Solutions. Yo mantendré el 51%, al menos inicialmente, para proveer el capital necesario para la expansión. Pero eventualmente, si las cosas van como espero, tendrás la opción de comprar hasta el 51% y convertirte en el dueño mayoritario. Ricardo se hundió en la silla, abrumado. Señor Ruiz, yo no tengo dinero para comprar acciones. No necesitas dinero ahora, sonrió Sebastián. Tu 40% inicial es regalo mío. Lo has ganado con tu trabajo, tu integridad, tu visión. En cuanto a la opción futura de compra, será financiada a través de las ganancias de la empresa. No tendrás que poner un solo peso de tu bolsillo. Ricardo sintió que las lágrimas amenazaban con salir. 2 años atrás estaba ganando 8,000 pesos al mes, preocupándose constantemente por el dinero, luchando para mantener su dignidad profesional. Ahora no solo tenía seguridad financiera, sino que estaba a punto de convertirse en copropietario de una empresa próspera. ¿Por qué?, preguntó Ricardo con voz temblorosa. ¿Por qué hacer esto por mí? Sebastián se levantó y caminó hacia la ventana de su oficina, mirando la ciudad extendiéndose ante él. Hace 25 años, Ricardo, yo era un conductor de camión. Trabajaba para una empresa de transporte, ganando apenas lo suficiente para sobrevivir. Un día, el dueño de la empresa, un hombre llamado don Miguel Cortés, notó que yo siempre mantenía mi camión en perfectas condiciones, siempre llegaba a tiempo, siempre trataba a los clientes con respeto. Me llamó a su oficina y me ofreció una oportunidad. Me daría un camión propio para operar y yo le pagaría un porcentaje de mis ganancias hasta que el camión estuviera pagado. Sebastián se volvió para mirar a Ricardo. Ese fue el inicio de Ruiz Logistics. Don Miguel creyó en mí cuando nadie más lo habría hecho. Me dio una oportunidad basándose en mi carácter y mi ética de trabajo, no en mi educación o mis conexiones. Cuando murió hace 10 años, me dejó la empresa completa en su testamento. Dijo que yo la había ganado con creces. Desde entonces he estado buscando a alguien en quien pudiera depositar la misma confianza que don Miguel depositó en mí. Alguien con tu integridad, tu talento, tu visión. Te encontré arreglando mi Audi. Ricardo se levantó y estrechó la mano de Sebastián con fuerza. No lo voy a defraudar. Nunca pensé que lo harías, respondió Sebastián. 5 años después, Ricardo Mendoza estaba de pie frente a las instalaciones de Mendoza Automotive Solutions, en la avenida Lázaro Cárdenas. La empresa ahora tenía 8 talleres en todo el estado de Jalisco. Empleaba a más de 150 personas y daba servicio a más de 60 empresas de transporte y logística. Ricardo era ahora el dueño del 65% de las acciones, habiendo ejercido su opción de compra 2 años atrás. Era una mañana de sábado y oficialmente no estaba trabajando, pero había venido a supervisar personalmente la apertura del 9º taller, en Zapopan. Mientras observaba a los empleados preparando las instalaciones, sintió una mano en su hombro. Se volvió y vio a don Javier Ochoa, el hombre que le había dado trabajo cuando más lo necesitaba. Don Javier, saludó Ricardo con afecto genuino. ¿Qué hace aquí?
El anciano, ahora de 67 años y oficialmente retirado, sonrió. No me iba a perder la inauguración del 9º taller de mi muchacho. Además, quería ver con mis propios ojos qué tan grande has llegado. Caminaron juntos por las instalaciones. Ricardo le mostró los equipos de última generación, las áreas de capacitación donde entrenaban constantemente a los mecánicos, el sistema computarizado de gestión de mantenimiento que había diseñado personalmente. ¿Sabes?, dijo don Javier eventualmente. Cuando te di ese trabajo hace 6 años, pensé que simplemente estaba ayudando a un buen mecánico en tiempos difíciles. No tenía idea de que estaba conociendo a alguien que transformaría toda la industria del mantenimiento automotriz en Jalisco. Usted hizo más que ayudarme, don Javier, respondió Ricardo. Me mantuvo con vida profesionalmente cuando nadie más lo habría hecho. Me dio la oportunidad de demostrar mi valor cuando estaba en mi punto más bajo. Si no hubiera sido por usted, Sebastián nunca habría conocido mis habilidades. Más tarde ese día, durante la ceremonia de inauguración del nuevo taller, Ricardo tomó el micrófono para dar un discurso. Frente a él estaban empleados, clientes, representantes de la prensa y varias figuras importantes de la industria automotriz. También estaban don Javier, Sebastián Ruiz y en primera fila Fernando Gutiérrez, quien ahora era el gerente del 3er taller más grande de la empresa. Hace 6 años, comenzó Ricardo, yo estaba desempleado, desesperado, trabajando por 8,000 pesos al mes y preguntándome si alguna vez volvería a tener éxito. Hoy tengo el honor de estar frente a ustedes como el propietario mayoritario de una empresa que emplea a más de 150 familias y da servicio a algunas de las compañías más importantes de Jalisco. ¿Cómo pasó esto? No fue por mi talento solamente. No fue por mi educación, porque honestamente no tengo títulos universitarios. Fue porque en momentos críticos de mi vida, personas buenas creyeron en mí. Ricardo señaló a don Javier. Este hombre me dio trabajo cuando nadie más lo haría, pagándome un salario digno cuando podría haberme explotado por mi desesperación. Luego señaló a Sebastián. Este hombre vio más allá de las apariencias, reconoció talento donde otros solo veían a un mecánico común y me dio una oportunidad que cambió mi vida para siempre. Pero el verdadero regalo que estos hombres me dieron no fue el empleo o la oportunidad de negocio, continuó Ricardo. Fue enseñarme que la verdadera medida del éxito no está en cuánto acumulas, sino en cuánto compartes. Por eso, hoy anuncio la creación del programa de Becas Mendoza para mecánicos. Cada año, esta empresa identificará a 10 mecánicos talentosos que estén pasando por dificultades económicas. Les daremos capacitación gratuita, certificaciones y les garantizaremos empleo en nuestros talleres o en empresas asociadas. Porque creo firmemente que hay muchos Ricardo Mendozas allá afuera, esperando solo que alguien les dé una oportunidad. La audiencia estalló en aplausos. Ricardo vio lágrimas en los ojos de don Javier y un asentimiento orgulloso de Sebastián. Después de la ceremonia, mientras la gente se mezclaba y celebraba, un joven mecánico se acercó tímidamente a Ricardo. Señor Mendoza, mi nombre es Carlos Ramírez. Trabajo en un taller pequeño en Tlaquepaque, ganando apenas lo suficiente para sobrevivir. Escuché su historia y me inspiró profundamente. Me preguntaba si podría considerar mi aplicación para su programa de becas cuando comience. Ricardo miró al joven y vio un espejo de sí mismo 6 años atrás. La misma mezcla de esperanza y temor, el mismo deseo ardiente de demostrar su valor, la misma dignidad a pesar de las circunstancias difíciles. Carlos, dijo Ricardo, no necesitas esperar a que el programa comience formalmente. Dame tu número telefónico. Te llamaré el lunes para programar una evaluación técnica.
Si eres tan bueno como creo que eres, basándome en el simple hecho de que tuviste el valor de acercarte a mí hoy, encontraremos un lugar para ti en nuestro equipo. Los ojos de Carlos se llenaron de lágrimas. Gracias, señor. No lo voy a defraudar. Lo sé, sonrió Ricardo. Solo te pido una cosa. Cuando estés establecido, cuando hayas logrado tus metas, acuérdate de hacer lo mismo por alguien más. Ese es el verdadero legado que debemos construir. Esa noche, Ricardo llegó a su casa en una zona residencial tranquila de Guadalajara. Era una casa modesta comparada con lo que podría permitirse, pero cómoda y acogedora. Su madre, ahora de 65 años y con su diabetes completamente controlada, gracias al excelente seguro médico que Ricardo podía pagar, lo esperaba con la cena preparada. ¿Cómo estuvo la inauguración, hijo?, preguntó ella mientras servía la comida. Fue perfecta, mamá, respondió Ricardo, sentándose a la mesa. Pero ¿sabes qué fue lo mejor del día? No fue el taller nuevo, ni los contratos que firmamos, ni el reconocimiento. Fue poder ofrecerle una oportunidad a un joven mecánico que me recordó a mí mismo hace unos años. Su madre sonrió con orgullo. Siempre supe que harías grandes cosas, Ricardo, desde que eras niño, y desarmas todos los juguetes para entender cómo funcionaban, pero lo que me hace más orgullosa no es tu éxito financiero, es el hombre en que te has convertido, alguien que no olvida de dónde vino, que ayuda a otros, que usa su bendición para bendecir a otros. Ricardo tomó la mano de su madre. Todo lo que soy, todo lo que he logrado, empezó con el sacrificio que tú hiciste para criarme sola después de que papá murió. Trabajaste 3 empleos para que yo pudiera aprender el oficio de mecánico. Nunca te rendiste conmigo, incluso cuando las cosas estaban en su peor momento. Este éxito es tanto tuyo como mío. Mientras cenaban tranquilamente, Ricardo reflexionó sobre el increíble viaje que había sido su vida en los últimos 6 años. De estar desempleado y desesperado a ser un empresario exitoso. De preocuparse por cómo pagar la renta a poder comprar una casa. De preguntarse si tendría suficiente para los medicamentos de su madre a poder darle la mejor atención médica disponible. Pero más importante que todos los logros materiales era la comprensión profunda que había ganado sobre la naturaleza del éxito verdadero. El éxito no era solo acumular riqueza o reconocimiento, era tener la capacidad y la voluntad de levantar a otros. Era crear un ciclo de oportunidad donde cada persona que recibía ayuda eventualmente ayudaba a alguien más. Don Javier le había dado una oportunidad cuando más la necesitaba. Sebastián Ruiz había visto su potencial y le había dado las herramientas para desarrollarlo. Ahora Ricardo estaba en posición de hacer lo mismo por docenas, eventualmente cientos de mecánicos talentosos que solo necesitaban una oportunidad para demostrar su valor. Pensó en Fernando Gutiérrez, quien de ser un desempleado desesperado, se había convertido en uno de los gerentes más competentes de la empresa. Pensó en Carlos Ramírez, a quien evaluaría el lunes y muy probablemente contrataría. Pensó en los 10 becarios que el nuevo programa apoyaría cada año. Cada uno de ellos tendría la oportunidad de transformar su vida, y con suerte, cada uno eventualmente ayudaría a otros a hacer lo mismo. Esa noche, antes de dormir, Ricardo se paró frente a la ventana de su habitación, mirando las luces de Guadalajara extendiéndose en la distancia. Recordó aquellos días oscuros 6 años atrás, cuando su futuro parecía no tener esperanza. Recordó la bondad de extraños que se convirtieron en mentores. Recordó la dignidad que mantuvo incluso en sus momentos más bajos, la cual había sido reconocida y recompensada. Mañana sería otro día de trabajo duro, de decisiones difíciles, de responsabilidades, pero también sería otro día de oportunidad para marcar una diferencia en la vida de alguien.
Y al final, eso era lo que realmente importaba. La historia de Ricardo Mendoza no era solo sobre un mecánico que se convirtió en empresario exitoso. Era sobre cómo un simple acto de bondad, multiplicado a través de las personas, puede transformar no solo vidas individuales, sino comunidades enteras. Era sobre la dignidad del trabajo honesto, el poder del reconocimiento del talento sin importar las circunstancias, y la responsabilidad de aquellos que han recibido ayuda de ayudar a otros a su vez. Y mientras Ricardo finalmente se quedaba dormido esa noche, lo hacía con la satisfacción profunda de saber que su vida tenía propósito, que su éxito tenía significado, y que el círculo de oportunidad que don Javier y Sebastián habían comenzado continuaría expandiéndose tocando vidas que aún no habían nacido, creando ondas de cambio positivo que se extenderían mucho más allá de lo que cualquiera podría imaginar. 35 expertos habían fallado donde él tuvo éxito, no porque fuera más inteligente o más educado, sino porque nunca olvidó la lección más importante, que detrás de cada problema mecánico hay personas, y que tratar a esas personas con honestidad, respeto y compasión es más valioso que cualquier cantidad de conocimiento técnico. Esa fue la verdadera revelación del mecánico humilde. Si llegaste hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Deja un like para que podamos continuar compartiendo más historias inspiradoras como esta.